Amén. Como siempre, amén, trataré de ser lo más sencillo posible para que entendamos el mensaje del Señor. Seguimos, y vaya abriendo sus Biblias, en el segundo capítulo de Juan. Amén, y hemos hablado, ¿verdad?, cómo Juan en este capítulo nos hace ver que ha comenzado abiertamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Juan está haciendo. Recuerdan, ¿verdad? Juan está presentando pruebas con el fin de que nosotros creamos, con el fin de que alcancemos la vida eterna, que al final ese es el propósito de nosotros estar aquí, amén, entender las cosas de Dios. Y mire que algo que me llama a mí la atención de Juan. El apóstol Juan es conocido como el discípulo del amor, ¿verdad? No sé si lo ha escuchado eso. Y sin embargo, con ese título, el apóstol Juan firmemente se opone a todo aquello que es apostasía, a todo aquello que es error. Y él, mire que dice, oiga estas palabras, él dice que si alguien no tiene la cristología correcta, eso es, si alguien no cree en el Cristo verdadero, dice que esa persona está perdida, no es de Dios. Ahora, mire cómo él califica a estas personas, no tiene que ir conmigo, lo hemos visto allá en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 22. Oiga Juan, el apóstol del amor, el discípulo del amor, él dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. ¿Vio eso? Juan, él no tiene ningún problema en llamarle a estas personas mentirosos y anticristos. ¿Por qué? Porque él ve que esto es importante, esto es necesario que se sepa dónde hay error. Pregunto, ¿estaba Juan actuando con odio? No, en ninguna manera, al contrario, ¿verdad? Él está diciendo esto porque necesitamos ser advertidos. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos engañados. Ese es el propósito de Juan. Ahora la pregunta viene, ¿de dónde Juanito sacó todo esto? Y lo sabemos, amén, que él aprendió de su maestro, aprendió del Señor. Un amén por eso. ¿Verdad que sí? O sea, ellos siguieron al Señor. Me encanta a mí que algunos historiadores dicen que cuando ellos seguían a un rabí, a un maestro, algunos llegaban hasta el punto de que si el maestro daba una vueltecita por aquí, todos también ellos lo seguían con esa vueltecita. Querían imitar al maestro en todo lo que su maestro hacía. Ojalá de veras que nosotros siguiéramos así a nuestro Señor Jesús, amén. Ojalá. Y yo quiero que vaya por favor al capítulo 2 de Juan, para que veamos un incidente que Juan registra. Y ahí, mire, vamos a notar, oiga esto, la reacción violenta de nuestro Señor Jesucristo ante actos de hipocresía, podríamos decirlo, y de irreverencia que se estaba haciendo en la casa del Señor. Es interesante que Juan se interese, amén, en estos puntos. ¿Lo tiene? Comencemos del versículo 12, aunque la semana pasada logramos leer ese versículo. Dice, después de esto descendieron a Capernaum. Acuérdense que ya había ocurrido una boda, ¿verdad? Ya en Caná, los que no estuvieron la semana pasada. Él, dice, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua, acuérdese de eso, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo Juan comienza presentando los milagros que Jesús realizó para probar que Jesús es quien dijo ser. Amén. Dijimos que primero se había ido a lo teórico y ahora aquella teoría se tenía que probar con hechos. Y eso es lo que está haciendo Juan, presentando Juan. Y aun cuando lo que leímos no es de una manera tan espectacular como cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerda de eso? O como cuando el Señor alimentó a 5,000 personas. Esto que nosotros acabamos de leer, aunque no es de la misma categoría, no deja de llevar o no deja de ser un acto sobrenatural. Algo ocurrió aquí. Mire que si usted analiza los milagros del Señor Jesús, normalmente ellos fueron movidos, podríamos decir, por la compasión, porque Él era compasivo. Él hacía milagros muchas veces movido por la necesidad. Él quería cubrir una necesidad. Pero ahora, esto que acabamos de leer, lo que está motivando al Señor Jesús, oiga esto, es el enojo. Es un enojo dentro de Él. Si recuerda, el primer milagro que el Señor Jesús hizo fue casi privado. Fue entre familiares y amigos cercanos. ¿Se acuerda, verdad? Convirtió el agua en vino. Pero ahora esto lo lleva a otro nivel. Esto ahora es más notable. Aquí dice el escritor que hay, o podemos entender que hay miles y miles de personas, muchos testigos. Este no es un acto impulsado por la compasión del Señor. No, este es un acto impulsado por un celo santo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque él está viendo que la casa de su padre, o en la casa de su padre, está viendo irreverencia. ¿Y qué es lo que dice? Que en ese momento él echa fuera a toda la gente durante, ni más ni menos que durante una Pascua. O sea, una de las celebraciones más grandes que se podían celebrar en esos días. Era una de las celebraciones más concurridas. Y dice la palabra que el Señor hizo este acto 2 veces. Lo hizo al principio de su ministerio y también al final. Y allá lo podemos ver en Mateo capítulo 21. ¿Qué es lo que podríamos decir con todo esto? Que de alguna manera el Señor está dando anticipos de lo que sería el juicio que ya venía para este pueblo, para Jerusalén. Y de por sí, unos días después, ¿verdad?, unos 70 años después, dice la palabra que Jerusalén fue destruida. ¿Qué era el indicio que estaba presentando el Señor con esto? De que no solamente venía la destrucción a Jerusalén, sino también venía la destrucción del templo. Y podríamos decir esto, venía de la destrucción para todo ese sistema judaico, incluyendo, ¿verdad?, el templo que supuestamente ellos veneraban. Pero mire que es interesante esto también, porque este es un problema muy antiguo que Dios viene tratando con él. Aunque es antiguo, aquí hay unos principios que nos envuelven a nosotros. Hay principios que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que Juan nos está presentando con esto es de que Dios le pone mucha atención en la manera como nosotros le servimos,
en la manera como nosotros le honramos e incluso en la manera como nosotros le adoramos. Amén. Millones y millones de personas adoran al Señor en el mundo entero, pero Él está interesado en su adoración, en la adoración de nuestro corazón. Y Él viene tratando, amén, con este asunto. Lo invito a que vaya conmigo, veamos de nuevo lo que leímos con nuestro hermano allá en Isaías, el capítulo 1. Vaya por favor allá en ese capítulo, vamos a verlo de nuevo porque hay unas cosas ahí. Yo quisiera que usted le ponga ahí atención a Isaías capítulo 1 en el versículo 10. Mire cómo comienza Dios hablando a través del profeta. Y recuerde esto durante lea o durante lo veamos. Es una exhortación que Dios está haciendo al pueblo de Dios, a los israelitas, aquellos que Él había escogido. Pero miren el versículo 10 cómo Él los identifica, cómo les llama. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, ahí está dando parejo. ¿Qué es lo que indica eso, mis hermanos? Tan triste de veras, que lo que está indicando es que el nivel de corrupción o de perversión en medio del pueblo de Israel había llegado a un nivel terrible. Mire cómo dice el versículo 11, hablando Dios, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? O sea, ¿quién se los está pidiendo? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. En otras palabras, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ve el versículo 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad de iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ve el versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Verdad que esa es una advertencia bastante clara? No es una advertencia llena de odio, al contrario, hace la invitación. Y dice, venid a mí, mire cómo trata a su pueblo, venid a mí y estemos a cuentas, dice Jehová. Qué maravilloso. Y era, mis hermanos, exactamente lo que estaba pasando en los días de Jesús. Era el mismo problema de hipocresía, podríamos decir. Este pueblo estaba adorando a Dios de una manera superficial y, ¿por qué no?, de una manera falsa. Y el Señor lo sabía. ¿Y qué es lo que hace el Señor con este acto que acaba de hacer? Literalmente, Él está mostrando el deseo profundo de Dios de santificar su templo. En verdad, eso era lo que le dolía. Pero más que santificar su templo, lo que Él andaba buscando era santificar su nombre. Porque mire que irónicamente era por culpa de ellos, por culpa del pueblo, ese era el reclamo a través de los profetas, era por ellos mismos que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado en todas las naciones. Aquellos que Él había llamado para ser luz de las naciones. Qué triste, ¿verdad? Veían al pueblo de Israel y decían que no es este pueblo que adoraba a Dios.
Y que no es este pueblo que hablaba con su Dios. Y es ahora ellos los que lo blasfeman. Qué triste, amén. Y lo que está ocurriendo dentro del templo enfurece al Señor. Ya han oído, ¿verdad? Que el Señor es amor, ¿verdad? Que se oye mucho. Dios es amor. Jesús es amor. Y sin embargo, aquí dice que se enfurece. ¿Por qué? Porque lo que está viendo, él ve que es irreverente y es blasfemo. Y no se puede, él no lo puede ignorar. ¿Por qué? Porque él está diciendo, esto está ocurriendo en el templo. Y mire cómo le llama el templo, la casa de mi Padre. Aún con todo aquello, él seguía llamando el lugar donde se reunían la casa de mi Padre. ¿Cómo lo podríamos llamar nosotros en este día? La casa de Dios, ¿verdad que sí? Mire cómo les dice, no tiene que ir por allá en Amós 5:23, al mismo pueblo le dice, quitad de mí la multitud de tus cantares. No cantes. Dice, pues no escucharé, me gusta esta palabra, las salmodias de tus instrumentos. Salmodia es cuando alguien canta algo monótono, sin sentimientos y sin entendimiento. Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que cantamos al Señor y se lo cantamos de corazón. Amén. Sí, amén. Ojalá de veras. Mire que en esto que Jesús hizo de veras que hay unos principios que tienen que martillar en nuestros corazones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios todavía no ha cambiado. ¿Verdad que sí? No ha cambiado Dios. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo el mismo. Amén. Y esta sigue siendo su casa. Regresemos al capítulo 2 de Juan. Mira el versículo 12. Dice que el Señor descendió con su madre, con sus discípulos, regresaron a Capernaum. Capernaum era un pueblo a la orilla del mar de Galilea, la orilla norte de Galilea. Le doy esto porque son lugares reales, todavía existen. Algo interesante, mire que Capernaum, dice que en Capernaum Dios realizó un sinnúmero de milagros. Y sin embargo, el Señor Jesús acusó su incredulidad. Mire, hasta al grado que en Mateo, en el capítulo 11, le dice al pueblo de Capernaum que si en Sodoma y Gomorra si hubiesen visto los milagros que todas estas personas vieron, Sodoma y Gomorra existiera hasta el día de hoy. Y la Biblia nos dice que Jesús pasó mucho tiempo en Capernaum, realizando todo tipo de milagros. Es más, mire que le dice también a los de Capernaum que en el día del juicio, dice que el castigo iba a ser más tolerable para estas dos ciudades perversas que se habían metido en la homosexualidad y en la perversión sexual. Y dice que en el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para esas dos naciones que para ellos. Qué tristeza de veras. Pero ahora se dirigen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque solo faltan unos días para la Pascua, la gran celebración. Con la Pascua iba una fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que se celebraba en ese tiempo? ¿Se acuerda? La gran liberación de Egipto. Cuando el ángel, ¿se acuerda? En la última plaga salió a matar todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Ellos tenían que matar un cordero y con su sangre aplicarla en los marcos de la puerta para que entonces el ángel de la muerte no pasara por su casa. Ojalá y usted entendiera, amén, que todavía nosotros podemos aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que ese ángel de la muerte no pase de veras. Y los que conocen la palabra saben de qué estoy hablando, amén. Mire que, porque Jesús cumplió con todas las cosas de la ley. ¿Por qué?
¿Por qué digo esto? Porque algunos nos dicen que ahora como cristianos que nosotros estamos obligados a guardar todos estos rituales y ceremonias que el Señor Jesús cumplió o guardó. Pero algo que debemos de entender es de que ya la palabra nos dice que el Señor Jesús nunca quebrantó la ley, ¿verdad que no? Él cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento, cumplió con la ley moral, cumplió con la ley civil y cumplió con la ley ceremonial. Nunca falló. Él la cumplió al pie de la letra. Pero no es que nosotros necesitamos cumplir con todas esas ceremonias, porque eran para el pueblo de Israel, eran para el pueblo judío. Pero sí, todavía se nos demanda que nosotros cumplamos con la ley moral de Dios. ¿Entendió eso? Con sus mandamientos. Eso todavía Dios exige y lo exige a toda la humanidad. ¿Por qué le digo esto? Simplemente para que no nos dejemos engañar, porque he oído a algunos cristianos que ahora se están circuncidando y guardando todas estas ceremonias y nos quieren impresionar, amén, con que eso todavía se tiene que seguir haciendo. No, mis hermanos. La Biblia dice, nuestro Señor Jesús cumplió con toda justicia, cumplió con toda la ley, cosa que ni siquiera los sumos sacerdotes podían hacer, pero Él lo cumplió. Entonces, no debemos de extrañarnos que ahora el Señor vaya a celebrar esta gran ceremonia que es la Pascua. Quiero que se grabe esto de la Pascua, porque al final lo vamos a tratar de aplicar a nuestras vidas. Es interesante que el Señor Jesús comienza su ministerio en una Pascua y haciendo lo que hizo, y también termina su ministerio con una Pascua haciendo lo mismo que hizo, purificando el templo. Como quien dice, dejando en claro al pueblo y dejando en claro a aquellos que le iban a seguir lo que el Señor espera de su iglesia, lo que el Señor espera de nosotros. Mire que es interesante que el Señor en otras ocasiones había ido al templo. De por sí, cada año Él iba a la casa de Dios. Cada año vivían retirados, tenían que hacerlo solo así. Pero si se acuerda, a los 12 años Él ya se había hecho presente en el templo. Y en esa ocasión dice que solo estaba interrogando, por decir así, o buscando respuestas de los grandes líderes espirituales. A los 12 años, impresionados, dice la palabra, que estuvieron. Pero ahora la situación cambia. Ahora el Señor llega para realizar lo que le dijo a María. Ahora llega Él para realizar los negocios o los asuntos de su Padre. Y mire qué tremendo, qué triste, que llega al lugar donde supuestamente se estaba adorando a su Padre. Vaya conmigo al versículo 14. Dice que cuando llega al templo, dentro del templo halló, dice, a los que vendían bueyes, o ahí en el área donde no debían de estar. Halló vendiendo bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas, dice que ahí también estaban sentados. Déjeme, le trato de pintar un cuadro para que nos demos cuenta un poquito lo que estaba pasando. No se sabe exactamente cuántas personas vivían en Jerusalén en ese tiempo, pero seguramente con una fiesta de este tamaño, seguramente los números sobrepasaban de una manera exagerada. Algunos historiadores, Josefo, uno de ellos, él dice de que el número tenía que llegar fácil, dice, a 1 millón de personas. Aunque hay otros que dicen que también fácilmente la cantidad era más que eso, doblaba esa cantidad. Pero algo que podemos estar seguros es de que eran miles y miles de personas las que cada año descendían a Jerusalén. Y el punto de encuentro de todos ellos era el templo.
Algunos historiadores dicen de que en el templo, en los atrios o el atrio de los gentiles, como se llamaba, dice que solo habían unos cuantos acres de tierra para poder aguantar a todas aquellas personas. Vaya imaginándose el cuadro. Ahora, piense en todos los animales que habían. ¿Por qué? Porque el propósito de cada familia era de que cuando venían a la casa del Señor, era una ley traer, era una ley dar, era una ley venir a ofrecer a la casa del Señor, como lo hacían trayendo sus sacrificios, trayendo sus animales. Ahora, algunos historiadores dicen que entonces por lo menos, un número bajo, por lo menos, en esos lugares habían alrededor de 250,000 animales. Ahora, ¿qué era lo que ocurría? Alguien dijo de que antes todas esas actividades de compras de animales se hacían fuera del templo, pero por alguna razón ahora se habían movido dentro de los atrios del Señor. Bueno, alguien dijo, es muy posible. ¿Por qué? Porque ahora los mismos sacerdotes o el sumo sacerdote que estaba a cargo, él se apoderó de este negocio, porque el negocio era muy lucrativo. Es muy posible. ¿Por qué? Jesús lo dijo, que ellos amaban las riquezas, eran avaros. Cuidado con eso, amén. Ahora, imagínense ese cuadro entonces, ¿verdad? En el lugar hay cientos de miles de personas, no se sabe cuántos animales que venían de lejos, mis hermanos, con la intención de venir a oír de Dios. Venían con la intención de adorar a Dios. Venían con la intención de ofrecer de sus corazones a Dios. Pero entonces cuando llegan, ¿qué se encuentran? La gente vendiendo bueyes, ovejas, animales, palomas. Es decir, que el lugar está lleno de animales. Yo no me lo puedo imaginar. Imagínense si nosotros a veces somos un poco ruidosos. Imagínense ese montón de animales. Pero también dice de que ahí estaban los cambistas, los que hacían cambio de dinero. Estaban sentados en las mesas. Mire que la razón por la que la gente vendía sacrificios, vendía animales, era porque a las personas que venían de lejos se les hacía difícil venir arrastrando ese buey por el camino o lo que sea que traían. Y era más fácil entonces comprar los animales ahí localmente. Aparte, un historiador da el detalle de que aun cuando traían sus animales, dice que en el templo estaban los que inspeccionaban los animales para asegurarse de que el animal no tuviera ningún defecto, como debería de ser, ¿verdad? El cordero que se le presentaba a Dios. Y obviamente eran parte de los sacerdotes los que lo inspeccionaban. No. Y para no pasar por eso de que siempre rechazaban sus animales, decían, no, pues vamos a comprar animales que sí califican, que son aceptados delante del Señor. Y estas personas entonces vendían los animales al precio que ellos querían. Yo no sé si usted está escuchando esto, pero en verdad parece que fuera el fraude, ¿cómo le llaman? Organizado, ¿verdad? De lo que nosotros vemos en nuestros días. En verdad, este es el crimen organizado. Todavía, dice Juan da el detalle, o la Biblia habla de que tenían que también pagar impuestos sobre esos animales que traían. Y tenían que también pagar impuestos sobre el templo. Pagar. ¿Cómo pagaban? Tenían que pagar con la moneda aceptada en Israel. Muchas de estas personas venían de otros países. Se veían entonces obligados a cambiar su moneda. ¿Por qué? Por el dólar. Bueno, no había dólar. Por la moneda que ellos aceptaban. Y obviamente los cambistas también cobraban un porcentaje por hacerlo. Por todas partes, ¿verdad? Que la situación no se ve bien.
Eran muchas extorsiones lo que estaba ocurriendo dentro de la casa del Señor. Mis hermanos, yo no tengo que decirle, desde el momento en que usted ve a un lugar donde se está manejando las cosas de Dios de esta manera, salga corriendo, por favor. Con razón, Jesús, miren, Mateo 21 les dice, escrito está. Allá en Mateo, en la última vez que lo hizo. Dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el mismo Jesús de amor. Cueva de ladrones. Miren, los corazones de estas personas eran los mismos corazones de la descripción que leímos en Isaías. Los mismos. Con sus labios se oía bonito, pero sus corazones. Y Jesús se molesta porque el lugar era para tener reverencia, era el lugar donde era para buscar el verdadero arrepentimiento delante de Dios, era para venir a adorar al Señor, era para venir a exaltarlo. Y mis hermanos, si hay algo que Dios está en contra y el Señor Jesús, es precisamente de eso, de la hipocresía que pueda haber en los corazones, de la irreverencia que pueda haber en nuestros corazones. Especialmente, mis hermanos, con aquellos que se han identificado como hijos de Dios. Y ese era el dolor, porque estos eran la nación que debería de alumbrar a las demás naciones. Eso era lo que le dolía al Señor. Y mire qué cosas que estos judíos, ellos esperaban que el Mesías viniera y que viniera derrotando o derribando a todos sus opresores, aquellos que los estaban maltratando a él, que atacara a los demás. Y qué ironía, que a quien el Señor viene atacando es a ellos mismos. Y esto para mí es lo más impactante. Tráteme de entender esto, trate de entender esto. El Señor los ataca o los confronta en un momento o en un lugar donde las personas son lo mejor que pueden ser, en la iglesia. Ahí los ataca. En serio, yo les veo los rostros a todos y en verdad yo solo veo que necesitan alas. O sea, verdad que nos vemos, pero es aquí donde el Señor los confronta. Y aún peor todavía, los confronta en una celebración más grande que ellos veneraban. El momento cuando sublime, por decirlo así, de las adoraciones, en la celebración de la Pascua, en la celebración cuando murió un cordero inocente por sus pecados. Mira el versículo 15. No se puede, el Señor ya no se puede contener. Me imagino, dice el escritor, que vino e hizo un azote, un látigo, con las mismas cuerdas que estaban utilizando. Yo no sé en qué momento lo hizo, pero no se dieron ni cuenta. Y dice que con furia, porque eso es lo que ocurre aquí. Dice, echó afuera a todos. Grábese eso, a todos. Juan no está impresionando a nadie. Si es a todos, ¿verdad que sí? Y también los animales. Y mire, mi hermano, esto en verdad tuvo que ser un milagro. Porque ¿cómo va a ser que Él pueda sacar a miles y miles de personas con una cuerdita? Chut, chut. Tuvo que ser un milagro. Algo que es más espectacular de todo esto es que los escritores o los historiadores dicen que un evento de esa índole o un lugar como lo era el templo era muy vigilado.
Algunos dicen de que la guardia de los judíos del mismo templo sobrepasaba los 200 soldados o los 200 guardias. Aquellos que les gusta la historia, cerquita del templo, ahí también estaba un cuartel romano, vigilando constantemente lo que hacían sus súbditos. Por si acaso se armaba algo, ahí estaban ellos. Eso es lo que lo hace espectacular de esto que ocurrió. ¿Cómo ocurrió entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, podría ser el mismo efecto o similar de la vez que el Señor Jesús dijo que Él era el Mesías. Y se acuerda allá en Galilea que tomaron piedras y lo quisieron matar. Y en otra lo quisieron agarrar y tirarlo al despeñadero. Pero dice la palabra que de manera milagrosa Él desapareció de ellos. Y ahí es donde en verdad descansa el milagro de esto. Que dice la palabra que Él echó fuera a todos y nadie lo pudo detener. Nadie. Ahora, paréntesis ahí. Debemos de entender, por favor, que esto no es licencia para que nosotros vayamos y actuemos con violencia cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. ¿Oyó eso? ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que algunos grupos religiosos han optado. Y la palabra lo dice, en mi nombre. Dice que iban a quitar vidas. No es licencia para eso. ¿Por qué? Porque el Señor aquí no está atacando a las personas. De por sí algunos historiadores dicen que no hubo ningún muerto. Posiblemente algunos se golpearon, ¿verdad? Queriendo salir. No, yo por aquí salgo. Yo no me quedo aquí. Posiblemente. Pero no era un ataque a las personas. El ataque era al sistema, a un sistema corrupto. El ataque entonces también fue respaldado por su Padre, fue respaldado por Dios, porque el nombre de Dios, el nombre de su Padre estaba siendo deshonrado. Amén. Esa era la motivación. Mira que él dice, en la casa de mi padre. Está bonito eso. Los judíos no se atrevían a decir algo así. Al contrario, allá en Juan 5:18 dice que cuando lo dijo de nuevo, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el Señor Jesús se estaba haciendo uno con el Padre. Estaba declarando que era la misma esencia. Mire que en el versículo 17, avanzando así un poquito rápido, dice que, vea la frase, dice que los discípulos se acordaron que escrito está, el celo de tu casa me consume. ¿A qué se referían? Se referían al Salmo 69, se referían a David. Allá en el versículo 9, cuando David lo que está haciendo es llamando al pueblo a la fidelidad a Dios. Los está llamando a la verdadera adoración. Mire cómo lo pone allá en David, dice, porque me consumió el celo de tu casa y las ofensas de los que te difaman cayeron sobre mí. Mire qué maravilloso es eso, mis hermanos. Esto es lindo de imitar, de veras. David está sintiendo dolor por la manera que el nombre de Dios estaba siendo deshonrado. A él estaba doliendo que el nombre de su Señor estaba siendo difamado en medio de su mismo pueblo. ¿Sabe algo? Eso en verdad es una señal de alguien que verdaderamente ama al Señor y ama su palabra. Y así tampoco el Señor Jesús no tomó esto de manera pasiva. Él reaccionó contra este sistema corrupto. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque en verdad así es el Evangelio de Jesús. Ya lo hemos dicho. No le podemos sacar vuelta a este asunto.
El evangelio de nuestro Señor Jesús es confrontativo. El evangelio del Señor Jesús nos va a poner en contra de la pared y nos va a obligar a que tomemos una decisión. Tenga cuidado con eso. Nos va a obligar a que tomemos una decisión. No importa que la que usted decida sea no seguirlo a Él, pero la palabra nos va a obligar. ¿Cómo? Que cuando la palabra me martilla en un lugar y yo no quiero escuchar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme. Pero cuando la palabra martilla mi corazón y me impulsa a hacer algo y yo reacciono, ese es el otro lado, amén, de esa obligación. El Señor, miren el versículo 18, cuando ellos piden, hey, muéstranos pruebas, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Ya se los había dicho, esta es la casa de mi padre, se le fue por alto. Pero también vea que les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron, dice el escritor. Pero estamos seguros, algunos teólogos dicen, están seguros que cuando Jesús dijo esto, se señaló a Él mismo, apuntó a Él mismo. Y le dice, destruid este cuerpo, destruid este templo, y verán cómo en 3 días lo voy a levantar. Me encanta que dice, al final de lo que leímos, dice que sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y creyeron en las palabras de Jesús. Acuérdese que hasta el momento eran como 6 discípulos que acababan de comenzar. Los discípulos que venían con Juan el Bautista acababan de comenzar. Y esto estaba ya creando algo en ellos, cambiándolos. Sigue siendo mi petición delante del Señor, que la palabra que Él de alguna manera pone en nuestros corazones, que siga haciendo efecto. Amén. Trato de terminar. ¿Cómo aplicamos todo esto a nosotros? ¿Qué tiene que ver este asunto con que allá hubo un revolú, como dice mi amada? Bueno, especialmente cuando vemos que ya no hay un templo como tal, ¿verdad? Como se veneraba en esos tiempos. ¿Cómo lo aplicamos? Oiga lo que dice primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo, dice el apóstol, de que el juicio comience por la casa de Dios. Wow. ¿Y quiénes son esos? Dígalo más fuerte. Nosotros. Esos somos la casa de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Él dice que nosotros somos templos de ¿quién? Somos templos de Dios. Nuestra vida, nuestro corazón y todo le pertenece a Dios. Somos templo. Mire, ¿sabe dónde dijo un escritor cómo Dios orquestó todo esto para que hubiese un momento donde también nosotros fuésemos confrontados? Es allá en Primera de Corintios, en el capítulo 11, cuando Pablo está ministrando la cena del Señor. Lo mismo que se hizo en aquellas Pascuas, lo mismo que se celebraba en la Pascua, lo mismo que el Señor viene y dice, ahora este es mi nuevo pacto. Era la misma celebración. Y en el versículo 27 de Primera de Corintios 11, ya lo hemos oído, oiga cómo dice, de manera pues, dice él, que cuando tomemos estas cosas, las cosas de Dios, y están siendo representadas en los elementos de la cena del Señor, de manera, dice él, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor.
Mis hermanos, eso es terrible. Eso no es algo liviano. Y el escritor está diciendo entonces de que si se viene de una manera indigna, es decir, venimos a la mesa del Señor recordando que el Señor murió por nuestros pecados, cuando en nosotros todavía estamos jugando con el pecado, es peligroso. Estamos jugando con fuego. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cómo el Señor lo trajo, amén. Es la manera como nos confronta y nos aplica esto. Mira el versículo 28, si abrió 1 Corintios 11, él dice, por tanto, esto es bonito aquí hay esperanza. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nos da la oportunidad. Lo mismo que cuando Dios llamó al pueblo, venid a mí y estemos a cuentas. Es lo mismo aquí, mire, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo Pablo? De que si hay algo en nuestro corazón, que seamos totalmente honestos delante del Señor y le digamos lo que hay. Amén. Sin ninguna pretensión. Y mire que está diciendo el escritor, que cuando entonces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, hasta ahí llega el juicio. O sea, ya no hay juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos examinado. Así que el juicio, dicen los apóstoles, comienza por la casa de Dios. Comienza por nosotros. Eso no ha cambiado, mis hermanos, no ha cambiado. Jesús vino, ¿y a quién vino? A lo suyo. Si ellos no quisieron, fue asunto de ellos. Pero por ahí comenzó. Es de la misma manera como evangelizamos. ¿Con quién comenzamos? Con nuestra casa. Y ahí después nos vamos con los demás. Pero el asunto comienza conmigo. Pero si no nos confesamos, mis hermanos, si no nos presentamos de una manera sincera y honesta del Señor, tiene que surgir la pregunta: ¿qué pasaría si el Señor decidiera hacerse presente en nuestro lugar de la manera como lo hizo allá en Jerusalén? Ojalá de veras que si ocurre eso, amén, que el Señor se agrade de lo que encuentra. De veras, es mi oración, no solamente como pastor, sino como su hermano, amén. ¿Qué le parece si inclina sus rostros? Y vamos a orar. Y háblele a Dios, amén, de la manera como lo que usted quiera. No hay edades, bebé, no hay edades. No hay edades mía. No hay experiencias, ni experiencia. El llamado es para todos, amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, sigue teniendo misericordia de nosotros, Padre. Permite, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que tu palabra traiga luz a nuestra oscuridad. Gracias, Padre, por estos mensajes, porque nos ayudan a meditar, nos ayudan a pensar. Y eres tan hermoso, Padre, que nos das la oportunidad, Señor, para que analicemos nuestras vidas. Y sé que no estás pidiendo, porque no podemos, perfección, no podemos, sino que estás pidiendo sinceridad en nuestros corazones. Saca toda hipocresía de mi corazón, de nuestras vidas. Permite que esta iglesia, este grupo, esta casa
sea exclusiva para ti, mi Dios. Que cada uno de los hermanos, de los amigos, las personas que nos escuchan, Señor, que sean impactadas por tu gracia, mi Dios, solo por tu gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos y decimos amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.